Buenos días. En esta oportunidad vamos a hablar de tétanos. Pero antes de hablar de tétanos, vamos a hacer un poco de historia de esta patología, ya que no lo hemos hecho antes acerca de la historia del botulismo. La primera descripción que se hizo de tétanos se remonta a Hipócrates, que describió al tétanos como una hipercontracción de los músculos esqueléticos. En el año 1885, Nicolaier asoció el tétanos a la suciedad. Vio el bacilo en el microscopio, pero no pudo reconocerlo. Años después, en el año 1889, Kitazado lo aisló y junto con Bein, en 1890, registraron la aparición de la antitoxina específica en el suero de animales inyectados con toxina. Pocos años después se produjo la inmunización pasiva contra el tétanos y se llevó a cabo masivamente por primera vez durante la Primera Guerra Mundial. Acá vemos una foto del opistótonos, que es la que describió Hipócrates diciendo hipercontracción de los músculos esqueléticos, donde el paciente asienta solamente sobre el piso la parte occipital de su cabeza y los talones, con hiperflexión de los miembros superiores e hiperextensión de los miembros inferiores con una concavidad inferior. Hablemos de la etiología. Es el Clostridium tetani, un bacilo gram positivo, anaerobio estricto, móvil, tiene una fase de resistencia que es la espora, y tiene una fase infectante vegetativa productora de la toxina compuesta de dos unidades, la tetanospasmina y la tetanolicina. El mecanismo de acción. Clostridium tetani tiene una amplia distribución en la naturaleza. Se localiza en forma de esporas en el suelo y en el intestino de animales y humanos. Para que dichas esporas germinen y pasen de su forma vegetativa a bacilos productores de la tetanospasmina, es necesaria la presencia de necrosis en el lugar de la lesión y que se genere una situación de anaerobiosis, circunstancia que se produce en las heridas amplias, anfractuosas, esas que no podemos suturar linealmente, que cuando más podemos hacer puntos de acercamiento. Se producen por desgarro, o inciso contusas, o cortopunzantes, por aplastamiento, mordeduras o por quemaduras. Las heridas que con mayor frecuencia se asocian a tétanos son las contaminadas con tierra o heces humanas o de animales, y las que muestran grandes áreas de necrosis tisular. Para el caso del tétanos neonatal, la falta de asepsia para la higiene del cordón umbilical, ya sea por partos que se realizan en el domicilio, y antes de ligar y cortar el cordón no se utilizan métodos asépticos. O también durante los primeros días, la curación, hasta que se desprende el cordón umbilical. La toxina tiene distintas puertas de entrada. Viaja por la placa neuromuscular por vía axonal retrógrada, llega al espacio interneuronal y allí inhibe la liberación de neurotransmisores como GABA y glicina. GABA es un neurotransmisor que fisiológicamente actúa inhibiendo la actividad de la motoneurona alfa. Y glicina es un aminoácido que regula la liberación de acetilcolina, por lo que el neurotransmisor se libera sin control y provoca parálisis espástica. Acá vemos una foto de un dibujo donde vamos a poder observar lo que ocurre. A la izquierda sería la normalidad. La glicina actúa en las neuronas motoras, bloquea la excitación y detiene la liberación de acetilcolina y el músculo se relaja, mientras que a la derecha vemos cuando actúa la toxina tetánica, bloquea la liberación de glicina y bloquea por lo tanto la liberación o la relajación de las fibras musculares, produciendo parálisis espástica. Periodos. Tenemos un primer periodo
de penetración de Clostridium y la producción de toxina, en el medio que habíamos hablado anteriormente. En el segundo periodo hay una diseminación de la toxina por vía nerviosa y humoral. En el tercer periodo, la fijación de la toxina en el sistema nervioso central, y hay dos niveles de acción, el nivel central y el nivel periférico. En cuanto a las formas clínicas, tenemos el grado agudo, subagudo primero, y el sobreagudo en tercer lugar. Ya vamos a ver un cuadro que vamos a explicar mejor esta clasificación. Según la localización en generalizado, tétano cefálico, que puede ser paralítico o no paralítico, el tétano esplácnico y el tétanos localizado. Según la edad, el tétanos del adulto y el tétanos neonatorio. Según la puerta de entrada, puede ser traumático, en un accidente automovilístico o un accidente laboral, o simplemente, bueno, hablamos de laboral también en algunos trabajos como son, por ejemplo, las personas que podan las parras o las plantas. El tétanos iatrogénico, cuando quedan detritus en una cirugía. El tétanos por ulceraciones, por ejemplo, las úlceras varicosas, que progresan y que pueden producir un espacio como para que haya anaerobiosis. Y el tétanos indeterminado, cuando no se sabe cómo ha entrado la espora. Los periodos clínicos son el periodo de incubación, que es largo, de 3 a 20 días. A veces el paciente no recuerda haber tenido algún accidente, al que no le dé importancia, como por ejemplo un pinchazo con un rosal. El periodo de invasión, que es de 1 a 5 días, y allí aparecen síntomas precoces a nivel de la puerta de entrada, como parestesias. Dorsolumbalgias, dolor occipito cervical, dolor en miembros inferiores, insomnio, primeras contracturas de maceteros y pterygoideos internos, y aparece la risa sardónica, que es una sonrisa que no es una risa, sino que parece una sonrisa cínica. En el periodo de estado, el paciente presenta hipertonía, acentuación de la risa sardónica, trismus invencible e intensificación de las contracturas. Y aparece el opistótonos, que vemos una fotito también a la derecha, que recién hemos referido. El paciente tiene retención urinaria y fecal, que tendrá sus consecuencias. Neurodistonía, taquicardia, arritmia, hipo o hipertensión, sudoración con vasoconstricción periférica, sensorio normal, conservado, plena lucidez, como ocurre también en el botulismo, y la temperatura es normal. El periodo de convalecencia es largo, de 40 a 50 días, donde es un paciente desorientado, que tiene una gran labilidad, con lesiones por maniobras y limitaciones articulares. Acá está el cuadro al que les hacía referencia, donde vemos que en el grado 3 el periodo de incubación es menor de 10 días. Y por lo tanto, cuando los síntomas clínicos van a aparecer en menos de 3 días. Va a haber trismus intenso, disfagia, contractura intensa, convulsiones, y vemos que va a tener trastornos respiratorios y vegetativos que no se presentan en el grado 1 ni en el grado 2. Las complicaciones son las infecciones urinarias, cardiovasculares, respiratorias, neurológicas, tromboembolia, metabólicas, osteoarticular y gastrointestinales. Podemos nombrar osteoarticular como las fracturas de los huesos cortos y de diámetro pequeño, como serían las clavículas, donde se puede producir fracturas. Infecciones urinarias por la retención urinaria, cardiovasculares por la hipertensión, respiratorias porque puede broncoaspirarse, y el diagnóstico es un diagnóstico clínico. Es fundamental el interrogatorio, como hemos hablado en el botulismo, buscar datos epidemiológicos, ya que el laboratorio no puede confirmar ni excluir el diagnóstico. Lo ideal es aislar el Clostridium tetani en la herida.
La profilaxis es la vacunación y la educación sanitaria. Hablemos de vacunación. El calendario de vacunación tiene la quíntuple pentavalente, que se coloca a los 2, 4 y 6 meses con refuerzo a los 18 meses e ingreso escolar. La inmunización activa cada 10 años a toda la población. El tratamiento es la eliminación del microorganismo que está produciendo la toxina. ¿Qué hay que hacer? Un tratamiento quirúrgico en la puerta de entrada, teniendo en cuenta que es un bacilo gram positivo anaerobio, se puede utilizar la penicilina. Hay que neutralizar la toxina con gamma globulina hiperinmune humana, 5.000 unidades intramuscular y endovenosa, o endovenosa. Hay un suero heterólogo, se utiliza en 100.000 unidades, en destroza al 5%. Nosotros tenemos la suerte de tener el tetabulín, donde está el toxoide y está la gamma globulina hiperinmune, que tiene 500 unidades, por lo tanto, 10 ampollas diluidas, colocadas endovenosas, pueden mejorar el cuadro del paciente. Hay que sedarlo, evitar las contracturas, puede ser con benzodiazepinas, mejorar la respiración, ventilación, mantener y mejorar el estado general, con hidratación, con relajantes, y controlar al paciente para evitar infecciones como en la broncoaspiración. Profilaxis en personas con heridas. El tratamiento local, del que ya hemos hablado. La inmunoprotección activa con toxoide tetánico, la primera dosis luego de la producción de la herida, la segunda dosis a los 10 a 14 días, y la tercera dosis a los 21 días de la segunda. La inmunoprotección pasiva, dijimos, en este caso, no tiene tétanos todavía, son las 500 unidades de gamma globulina hiperinmune humana o 1.500 a 3.000 unidades de suero heterólogo. Si el paciente está vacunado correctamente, una dosis de refuerzo de la vacuna. Para terminar, aunque la vacuna antidiftérica, anticoqueluche, antitetánica, se utilizó por primera vez en el año 1930, el tétano sigue siendo un problema de salud pública, más grave en los países de bajo nivel socioeconómico, más letal el tétano materno neonatal. ¿Por qué? Por los abortos sépticos, en las personas mayores de 65 años que han perdido su inmunidad y a lo mejor no han seguido colocándose la vacuna cada 10 años, los trabajadores agrícolas que están expuestos a pinchazos, a aplastamientos, y las prácticas de embellecimiento, los tatuajes, la colocación de piercing, y también la circuncisión que se puso en práctica a partir del 2007, es una circuncisión médica voluntaria, para evitar el contagio del HIV. La meta mundial de la eliminación del tétanos neonatal se lanzó en el año 1989. El eslogan decía: menos de un caso cada 1.000 habitantes nacidos vivos. 30 años después, 14 países no lo habían logrado. Para lograrlo, se requiere de fortalecimiento continuo de las actividades de inmunización sistemática, en embarazadas y en niños, según el calendario, universalmente, acceso a partos limpios, vigilancia fiable del recién nacido, vigilancia también de la inmunización escolar, que en Argentina es de gran importancia la AUH, la ayuda universal por hijo, porque se entrega una cartilla donde está el esquema de vacunación y los padres o tutores tienen que presentarla todos los meses. De gran importancia esto que está ocurriendo en la Argentina. Bueno, muchas gracias.